Señorías, se reanuda la sesión plenaria. Lo hacemos con el punto 6º del orden del día, interpelación relativa a la calidad, innovación y fomento del turismo. La formula el Grupo Parlamentario de Podemos y para hacer la interpelación la inicia el señor Moscoso Sánchez. Señor Moscoso, señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, señor consejero. Antes de comenzar mi intervención, resumiré los datos oficiales de la actividad turística que usted conoce perfectamente. En 2016, nuestra comunidad autónoma fue visitada por 28 millones de personas, produjo 52 millones de pernoctaciones, la población ocupada en el sector turístico representaba el 13% y el impacto económico del turismo alcanzó unos 18.000 millones de euros, en torno al 11% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Bien, con esos datos, puede que quien considere que no es necesario debatir y mucho menos interpelar lo que algunos consideran un modelo turístico de éxito. Pero, ¿saben por qué? Porque cuestionarlo depende de la perspectiva que, como todo, se contemple la realidad del turismo. Y en este caso la perspectiva no es diferente de la que se pudiera tener, aquella que había hace pocos años, para analizar o percibir la burbuja inmobiliaria que, como saben, como ocurría en este Gobierno y en prácticamente todos los gobiernos autonómicos y todos los gobiernos municipales, se percibía sin preocupación y quizá con intereses cortoplacistas y, lamentablemente, ya saben ustedes cuáles fueron las consecuencias de la burbuja del ladrillo. Pues bien, desde esta misma perspectiva, desde mi grupo, cuestionamos en cierta forma y grado el actual modelo turístico, de la misma forma que hubiéramos cuestionado la burbuja inmobiliaria. Para ser exactos, lo que interpelamos hoy aquí es un modelo turístico que tiene unas consecuencias que consideramos perjudiciosas para el interés general y que se conoce por los sindicatos como cara B del turismo. Bien, en contra de esos datos tan positivos que le he señalado anteriormente y que usted conoce, si se contempla desde esta perspectiva, por ejemplo, el impacto laboral, contemplamos que se crea empleo. ¿Pero qué tipo de empleo? La mitad de los contratos que se crean en este sector son temporales, 4 de cada 10 son contratos a tiempo parcial, casi 8 de cada 10 de los contratos, son contratos de los que se crean en verano, son contratos de camarero, es decir, no es empleo cualificado, y la reducción, la quita del salario desde 2012 a 2017 en el sector turístico ha sido de la mitad, el 50%, por lo tanto estamos generando empleo, pero estamos dando lugar a que los trabajadores y las trabajadoras sean pobres. Y de hecho, Comisión Obrera ha cifrado en su último informe en un 97% del total del número de los contratos en precario. Desde esta perspectiva, desde esta misma perspectiva de la cara B del turismo, sin embargo, el impacto empresarial parece poco solidario con Andalucía y con su gente. Pese a las condiciones laborales que las grandes cadenas hoteleras imponen a los trabajadores en su establecimiento, el indicador de rentabilidad del sector hotelero ha aumentado un 1.221% entre 2008 y 2017. Fíjese que el valor bursátil de compañías, cadenas como Meliá, es de 3.200 millones de euros. Otusa factura más de 1.000 millones de euros al año. Barceló tiene unos beneficios netos de 125 millones de euros al año, pero luego tienen empleados como las Kelly, a las que se le abonan 600 euros por trabajar entre 8 y 12 horas al día en estas cadenas hoteleras. Pero es que además la mayoría de estas cadenas, las que le he citado y la mayoría de las grandes cadenas en España, no fiscalizan en Andalucía, no fiscalizan ni siquiera en España, sino que fiscalizan fundamentalmente en paraísos fiscales. Tienen sus sedes fiscales en Luxemburgo, en Gibraltar, en Panamá, en la Antilla holandesa. No fiscalizan aquí, por lo tanto no contribuyen aquí. La mayoría incumplen además los convenios del sector, externalizan la contratación de sus empleados y vulneran sus derechos laborales. Solo en este mes de septiembre, en el mes que acaba de transcurrir, y solo en la provincia de Málaga, Comisiones Obreras ha denunciado por estos motivos a 44 hoteles. Lo mismo que sucede con las cadenas hoteleras ocurre con las centrales o plataformas
de reservas. Para hacer una idea de su dimensión, Airbnb tiene en España más alojamientos que las 20 cadenas hoteleras mayores que tenemos en nuestro país juntas, superando en 200.000 alojamientos en España actualmente solo esta central de reservas. Esta turoperadora, al igual que otras operadoras turísticas como Booking, Expedia y Trivago, facturan su negocio en Holanda, en Irlanda y en Luxemburgo, ¿no? Entendemos que como Administración Pública y como Gobierno, pues influimos poco la oferta de establecimientos hoteleros, condicionándose pues desde estas plataformas los precios y con ello compiten a la baja y también se compiten en condiciones de trabajo, se condicionan las condiciones de trabajo, incluso la saturación de los destinos, y nosotros pensamos que eso no puede ser así, que hemos de actuar desde el sector público en defensa del interés general. Porque como colofón, 7 de cada 10 euros de las compras de servicios relacionados con el sector turístico que se adquieren a través de Internet, vuelos, hoteles, servicios complementarios, alquiler de vehículos, pues alojamientos, todo ello se factura fuera de España. Habría que preguntarse, por lo tanto, qué queda en Andalucía, ¿no? ¿Qué queda? Y luego hay que señalar, además, que esa competencia que tienen las grandes cadenas hoteleras en el mercado, en el sector turístico, contribuye de forma muy perjudicial para las pymes de Andalucía y no en vano, en el año 2016 se han cerrado 125 hoteles en Andalucía, fundamentalmente de base empresarial andaluza. Desde esta misma perspectiva, la cara B del turismo, también nos cuestionamos el impacto social y ambiental. El aumento de la cantidad de turistas pues, conlleva problemas sociales y ambientales de difícil solución. Solo en Málaga la llegada de turistas ha crecido un 127% en los últimos 10 años. Y eso genera presión sobre nuestro patrimonio histórico y natural, incluso sobre nuestros servicios sanitarios, desarrollo del reciente fenómeno de gentrificación, que expulsa de los barrios a los residentes de toda la vida por el encarecimiento del precio de la vivienda, por el aumento del coste de vida, por la inseguridad y por la presión de las franquicias que tienen como foco la actividad del turista y no del residente y, por lo tanto, influyen en ello. De tal forma que nos preocupa que esa masificación se convierta en un modelo turístico incompatible con la convivencia ciudadana y también incompatible con la propia calidad, por lo que se puede dar un contexto para que en Andalucía, esperemos que no, pero Andalucía muera de éxito en lo que al turismo se refiere en los próximos años. Bien, la pregunta que nos hacemos es si Andalucía está preparada para competir en este nuevo escenario tan complejo y tan competitivo y tan globalizado, ¿no? Y qué está haciendo el Gobierno andaluz para salvaguardar los intereses de las pymes, la calidad de la oferta del sector turístico en Andalucía. ¿Qué se está haciendo para controlar? Entendemos que no se puede controlar ese mercado. Entendemos que el sector público debe intervenir en el control de ese mercado, en su promoción y comercialización. Entendemos que el modelo turístico existente en este momento en Andalucía es un modelo que no responde al interés general y es contrario al interés general. Hace falta, entendemos, una revolución del sector turístico en Andalucía, una revolución marcada por la creatividad, por la imaginación, por la empresa de base tecnológica andaluza, crear empleo no solo de calidad, sino empleo cualificado. En 2016, 21.532 jóvenes andaluces se marcharon fuera de España, la mayoría de ellos cualificados. Eso significa que el sector turístico aquí no está brindando la oportunidad de incorporar al mercado profesional cualificado. Usted nos ha mostrado que desde su Gobierno tienen voluntad y tienen sensibilidad con muchos de estos problemas que identifican y que en los debates de la Comisión en más de una ocasión pues han salido y coincidimos en ello. Y creemos que hay avances positivos. Podemos hablar muy positivamente y reconocerle el éxito inicial del plan de marketing y de la alianza que ha establecido con el sector al Gobierno de Andalucía, pero también entendemos que se puede hacer mucho más
que se puede hacer mucho, se puede mejorar desde el sector público, y ese es el motivo por el cual esperamos que las propuestas que traigamos a través de la moción resultante de esta interpelación cuenten con el apoyo de su grupo, porque lo único que pretenden es sumar y construir por el bien de Andalucía. Gracias, señorías. Señor consejero de Turismo y Deporte. Señor Fernández Hernández. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor Moscoso, agradezco el tono de su interpelación, agradezco el tono de siempre que tenemos en los debates dentro de la comisión y quiero tener esa labor pedagógica, quiero tener esa labor que siempre hemos tenido constructiva sobre el turismo, pero permítame que le haga algunas precisiones y que sobre todo discrepe en algunas cosas. Si en Andalucía ahora mismo no estamos con un problema con el turismo, es porque en Andalucía ya vimos en su momento cuáles podrían ser esos problemas. En Andalucía se planificó y se hizo, dentro de las competencias que nos otorga el Estatuto de Andalucía, se hizo ya una planificación basada en la sostenibilidad. Basada en la sostenibilidad que compensaba a los territorios, que hacía los esfuerzos para que los repartos de flujo en el territorio y en el tiempo fueran contra esa masificación, y basada en la sostenibilidad en las tres vertientes: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Y esas tres vertientes se planteaban desde un punto de vista de conciliación territorial, de concienciación territorial y, sobre todo, de consenso con todo el sector. Desde la Consejería hemos apostado desde primera hora por hacer un consenso, hacer del consenso la marca de la Consejería, hacer del consenso lo que tiene que ser el turismo en Andalucía, hacer del consenso la herramienta más útil para que esto llegue a buen puerto. Y le tengo que decir, la Alianza por un Turismo Competitivo e Innovador es una de esas muestras, pero también la participación que se generó en torno al Plan de Turismo Sostenible, al Plan de Marketing, al Plan de Lucha contra la Estacionalidad en el litoral o al Plan General de Turismo Interior. Hemos querido que Andalucía verdaderamente sea un modelo para otros, un modelo normativo, pero sobre todo que sea un modelo de cómo afrontar el futuro del turismo. Estamos en un momento en el que el turismo está cambiando de una forma, creo que solo similar a la que se pudo dar a finales de los 50, cuando se reconoció en Europa el mes de vacaciones remuneradas para los trabajadores. Estamos asistiendo a un modelo de turismo que cambia en los hábitos, que cambia en los destinos y que cambia sobre todo en lo que buscan los destinos turísticos. Estamos asistiendo a un nuevo modelo en el que creo que Andalucía ha hecho los deberes y se ha posicionado de una forma competitiva y sobre todo de una forma sostenible. Se ha dado datos muy significativos, pero le quiero dar algunos matices. Usted habla de un modelo donde las grandes empresas son las más importantes, donde las grandes empresas hoteleras son el referente a luchar o el referente contra el que luchar. Yo le digo que son aliados, que hay que intentar que desde lo público, desde las administraciones, tengan todos los derechos que tienen que tener los trabajadores, que los trabajadores tengan un empleo de calidad y un empleo estable, que los trabajadores puedan tener en el turismo no un refugio, sino un desarrollo profesional, un desarrollo laboral que vaya acompañado de todas las necesidades, o sea, de cubierto todas sus necesidades. Y sobre todo una cosa que nosotros sí insistimos y así se lo planteamos a los empresarios, que desde el turismo los beneficios reviertan y se trasladen también a los trabajadores, porque son los trabajadores los que soportan la calidad del turismo. Son los trabajadores del sector turístico los que permitieron tener
un turismo de calidad durante el periodo duro de la crisis, y son los trabajadores los que siguen manteniendo la calidad de nuestro turismo. Y por ello, desde la Consejería hemos hecho todo lo posible para que cualquier incentivo económico que se trasladen a las empresas turísticas tengan ese condicionamiento. Un condicionamiento que consideramos que tiene que ser claro, un condicionamiento donde primemos la estabilidad, la posibilidad del desarrollo sostenible dentro del empleo, la posibilidad de hacer que el empleo tenga la calidad necesaria para que se desarrolle esos trabajadores y, sobre todo, que podamos hacer que la paz social, la concertación, los convenios colectivos sean la marca que, dentro de la negociación colectiva, marque todo el desarrollo económico y social. Si nos planteamos desde la Consejería de Turismo, si hacemos un estudio serio y un estudio exhaustivo de lo que es las empleas, hay que tener en cuenta que en Andalucía no son las grandes cadenas hoteleras las que mandan. En Andalucía, el 99,96% de las empresas tienen menos de 250 trabajadores. Pero si nos vamos a las empresas turísticas con menos de 10 trabajadores, son el 96,37%. Eso significa que en Andalucía hay muchas empresas, muchos trabajadores que viven de su trabajo y de su entorno más cercano. Hay empresas y trabajadores que no son grandes cadenas, que no tienen esa excusa para poder actuar contra el turismo y contra el trabajo en el turismo, sino que son empresas pequeñas que articulan todos los territorios. Y esa es la perspectiva que tenemos que tener. Pero también tengo que decirle, el turismo también es una industria tractora. El turismo genera riqueza en otros sectores. El turismo permite que sectores como el del mueble pudieran haber tenido un menor impacto de la crisis, o el de la construcción, cuando se invierten por parte de esas grandes hoteleras una media de 5 millones de euros por cada remodelación que se plantea en cualquier tipo de hotel. Por cierto, ese tipo de economía que se genera no se contabiliza en el Producto Interior Bruto generado por el turismo, con lo cual el peso del turismo como industria tractora, como industria generadora de movimiento económico, de generación de empleo en otros sectores, también son importantes. Pero además le tengo que decir, hemos asistido a la aparición de nuevas palabras en este verano. Señorías, turismofobia, turistificación, gentrificación, todas esas palabras ya estaban en el vocabulario de la Junta de Andalucía cuando planifica de una forma sostenible. Porque tenemos elementos que no tienen otros territorios. Porque esos problemas se están dando en territorios totalmente distintos a Andalucía. Le pongo un ejemplo. Baleares tiene 4.992 kilómetros cuadrados. Andalucía, 87.268. Con mucha más riqueza, tanto en segmentos como en oferta turística. Con mucha más riqueza, tanto en la posibilidad, o con mucha más posibilidad de tanto en el reparto de flujo como en el reparto de segmentos a atraer. Y eso se adapta perfectamente a los cambios turísticos del que nos visita. Eso se adapta perfectamente a los cambios de lo que viene en el mundo del turismo. Y le digo también, otro ejemplo, Andalucía recibió en el 2016, 17.800.000 turistas. La ciudad de Barcelona, solo la ciudad de Barcelona, fueron más de 7 millones de turistas. Cuando se planifica el turismo, cuando se planifican las políticas turísticas, cuando se planifican las políticas de infraestructura y se tiene en cuenta ese criterio de reparto de flujos turísticos en lo territorial y en lo temporal, es cuando se acierta. Si no tenemos los mismos problemas, es porque hemos encontrado antes las soluciones. Si somos capaces de planificar a futuro cuál tiene que ser la política a desarrollar por esta consejería, a desarrollar por todas las administraciones, que tengo que agradecer también la colaboración estrecha de las diputaciones provinciales y de las ciudades en el diseño de toda la política turística
de esta comunidad, tengo que decirles que si somos capaces de seguir hacia el futuro haciendo del consenso nuestra mejor arma, de la sostenibilidad nuestro objetivo y, sobre todo, haciendo del turismo una oportunidad y no un problema, ni habrá burbujas y seguramente tengamos el camino más llano para seguir teniendo en el turismo uno de los puntos, no solo de los puntos económicos, sino de los puntos de reparto de riqueza que necesitamos y buscamos entre trabajadores. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno de réplica para el grupo proponente de la interpelación, señor Moscoso. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor consejero. Como nos suele ocurrir habitualmente, coincidimos en el diagnóstico y eso me agrada porque significa que desde distintas posiciones estamos viendo los mismos problemas, aunque no siempre coincidamos en la fórmula para resolverlos. Coincidimos, por ejemplo, de este debate en que el turismo está viviendo unos cambios, una velocidad de vértigo, que incluso hacen plantearse si en el momento en el que se elaboró desde la Consejería el decreto de viviendas turísticas hace 3-4 años, hasta que vivió todo su proceso por los servicios jurídicos y se implementó, etcétera, hasta hoy, si realmente ya no habría que revisarlo nuevamente por las circunstancias que se están padeciendo en el último año, o por lo menos esa preocupación existe en la opinión pública con respecto a cómo están marcando la vida de los vecinos y vecinas de esta tierra, las viviendas turísticas en determinados barrios y destinos turísticos, ¿no? Coincidimos en que hablar de condiciones laborales, y ese es el motivo por el cual parte de mi intervención antes ha transcurrido sobre ese tema, es hablar de calidad. Esta interpelación tenía que ver con la calidad y, por tanto, no podía evitar hablar de las condiciones laborales. Conoce usted, como conocerá tanta gente, las palabras que hace unos meses tuvo el presidente de la cadena AC, que él decía que él era contrario a la posición que había entre los colegas del gremio, los presidentes de las principales cadenas, con respecto a presionar, a forzar unas condiciones laborales en su sector que perjudicaban claramente a la calidad y que, por lo tanto, eso hacía también provocar ciertos riesgos en ese sector. Coincidimos con que las empresas pudieran ser, estas cadenas hoteleras, pudieran ser alianzas y no un peligro si realmente tuvieran una política de responsabilidad social laboral que fuera diferente a la que tiene hoy día. O sea, alianza en potencia. Pero claro, el problema es que con independencia de ese diagnóstico en positivo de lo que pudiera ser, lo que nosotros valoramos es lo que hay hoy por hoy y de ahí que pensemos que hay que adoptar medidas. Es decir, los problemas que hay son los que son. Existen unos determinados conflictos entre los vecinos y vecinas de determinados barrios de grandes ciudades andaluzas y destinos turísticos que genera una gentrificación derivada pues de que no se hayan adoptado medidas, por ejemplo, limitar el número de viviendas turísticas en determinados barrios o bajarle el IBI. Y yo entiendo que esto no depende solamente de las competencias del Gobierno andaluz, sino que depende de competencias municipales y a lo mejor lo que tenemos que pensar es que la Ley del Turismo de 2011 debe de revisarse en el sentido de diagnosticar a la luz de la nueva situación del turismo cómo se pueden redistribuir mejor las competencias en este momento. Con respecto a ese papel de alianza de la empresa, Meliá tiene su sede fiscal entre la Antilla holandesa, Luxemburgo, Gibraltar y, si no recuerdo mal, en algún estado de Estados Unidos. Necesita entender que si genera actividad económica aquí, si genera empleo aquí, tiene que ser corresponsable de la realidad de este territorio y de la necesidad de este territorio y contribuir de la misma forma que esta sociedad contribuye con esas cadenas que le proporcionan beneficios, pues con nuestros recursos naturales, con nuestro patrimonio
arquitectónico, cultural, etcétera, ¿no? Nosotros entendemos que se puede seguir avanzando en el terreno de la participación social, se puede seguir avanzando en el terreno de cumplir pues los objetivos de los planes que hay. Por ejemplo, el plan de choque contra la desestacionalización del turismo anterior solo cumplió el 35% de su presupuesto. Por lo tanto, no se puede desprender de ahí que se hayan cumplido los objetivos. Se puede seguir trabajando y se debe seguir trabajando en el terreno de las condiciones laborales del sector. Se debe trabajar en el ámbito formativo y muy estrechamente con la universidad. Gracias, señoría. Cierra el debate el consejero de Turismo y Deporte, señor Fernández. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señoría, si nos planteamos el turismo como una fórmula económica, como una fórmula de generación de empleo, de generación de crecimiento y desarrollo, tenemos que hacerlo de una forma integral. Como le he dicho antes, nuestra planificación es la que permite que nosotros hayamos podido afrontar los problemas que se están planteando, lo hayamos podido afrontar con más garantía para todos los andaluces y andaluzas. Quiero leerle una cosa a modo de ejemplo. Las cláusulas de responsabilidad social laboral, que no creemos que deban ser cláusulas al criterio de la empresa, sino con cláusulas dirigidas desde esta consejería y desde la Administración, en nuestra línea de crédito reembolsable y también con la misma finalidad en todos los incentivos que hacemos desde la consejería, ya sea para emprendedores o sea para pequeña y mediana empresa, nosotros tenemos este condicional. Cuando se plantea a la entidad gestora, se valora la contribución del proyecto presentado a la generación y mantenimiento del empleo. Se valora la ausencia de la conflictividad social en la empresa, que será acreditada mediante declaración responsable del titular del proyecto de no encontrarse inmerso en procedimiento alguno de conflictividad social interpuesto ante cualquier organismo encargado de su resolución. Se valora la aplicación de políticas laborales en la empresa encaminadas a fomentar la igualdad de género. Se valora el mantenimiento de la empresa durante todo el año natural, así como el mantenimiento del contrato indefinido por encima del 70%. Y además tenemos un punto del que creo que debemos estar todos ser conscientes de ese esfuerzo, la inexistencia de subcontratación laboral, excepción hecha de los servicios externos inherente al funcionamiento ordinario de la empresa. Es decir, no hay contratación o no haya subcontratación a servicios inherentes, internos, como puede ser en el caso de las camareras de piso. Esos son los instrumentos que desde la consejería ponemos para que el dinero público vaya bien dirigido. Ese es el condicionamiento que ponemos para que la inversión pública que trasladamos a las empresas de forma directa vaya bien dirigido para el que lo hace bien, para el que tiene la responsabilidad, para el que va mucho más de la legalidad, mucho más allá de la legalidad, porque la legalidad, después de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, esa reforma laboral es la que ha ocasionado todos los problemas que tenemos. Esa reforma laboral que ha planteado que la negociación colectiva queda fuera del ámbito de relación entre el trabajador y el empresario, esa reforma laboral que permite este tipo de subcontrataciones o de externalización de servicios. Sobre eso también tenemos que luchar. Pero quiero contestar a algunas de sus preguntas. La vivienda es finalidad turística. Indudablemente necesitamos que los ayuntamientos también sean conscientes que la ordenación de esas viviendas son una responsabilidad común, como actividad económica que se desarrolla dentro de la ciudad y que puede ser ordenada por parte de los ayuntamientos. Pero hay que decirle una cosa, la vivienda de finalidad turística se sacó de la Ley de Arrendamiento Urbano
se dejó en un sectorial totalmente indefinido y sobre el que tenemos desde el turismo pocas competencias reales para ordenarla. No obstante, hemos considerado que había que hacer un decreto, por cierto, un decreto que no ha estado impugnado por nadie. Un decreto que no pasa, como pasó con el de Madrid, con el de Castilla-La Mancha o con el de Barcelona y el de Baleares, impugnado por algunos de los sectores. Nosotros tuvimos un proceso de diálogo constante con todos los afectados para que el decreto fuera el que garantizara que cualquier infraestructura alojativa en Andalucía tenía calidad, pero además que cualquier infraestructura alojativa en Andalucía podía permitir que no hubiera, o impidiera que hubiera cualquier tipo de competencia desleal, de fraude fiscal o de generación de economía sumergida. Eso es lo que hicimos con nuestro decreto. Y en el último año han aflorado más de 32.000 viviendas que se adaptan a la normalidad, a la legalidad y, sobre todo, que podemos ordenar. Y ese es el trabajo que tenemos por delante. Ese es el trabajo que tenemos que desarrollar para seguir haciendo sostenible nuestro turismo, para seguir haciéndolo sostenible en un plan que, aunque se hizo hace 2 años. Gracias, señor consejero.